FEM Audiolibros presenta Diálogos Séneca sobre la tranquilidad del espíritu. Lo más adecuado será no esforzarnos en cuestiones superfluas o por una razón superflua, esto es, que el esfuerzo no sea estéril, sin resultado, o el resultado indigno del esfuerzo, pues habitualmente tras esto viene la tristeza, si no ha habido éxito o si el éxito produce vergüenza. Hay que cortar con estas idas y venidas, normales para gran parte de los hombres, que recorren casas, teatros y foros, se ofrecen para los quehaceres de otros, semejando andar atareados siempre. Si a alguno de estos al salir de su casa le preguntas, ¿a dónde vas? ¿Qué planes tienes? Te contestará, por Hércules, no lo sé, pero alguien veré, algo haré. Deambula sin rumbo, buscando qué hacer, y no llevan a cabo aquellos que se han propuesto, sino aquellos sobre los que se han arrojado. Su marcha es impremeditada y vana, como la de las hormigas cuando trepan por los árboles, que se suben hasta la punta de la copa y de allí hacia abajo absurdamente. Llevan una vida semejante a ellas, muchos cuya indolencia uno podría no sin razón llamar inquieta. De algunos que corren como a un incendio sentirás lástima. Hasta tal punto empujan a los que se les ponen delante y arrojan a ellos mismos y a los demás, cuando todo ese tiempo han corrido para saludar a alguien que no les iba a devolver el saludo, o para seguir el entierro de un individuo desconocido, al juicio de uno que siempre anda pleiteando, a la boda de otro que siempre anda casándose y haciéndose cortejo de una litera. En algunas ocasiones incluso la portean. Luego, cuando regresan a casa con un cansancio inútil, juran que ni ellos mismos saben por qué han salido, dónde han estado, dispuestos al día siguiente a seguir errabundos los mismos pasos. Así pues, que todo esfuerzo se refiera a un fin, que se remita a un fin. A los que son por su trabajo no intranquilos, sino insensatos, los inquietan sus ideas falsas de las cosas. En efecto, ni siquiera ellos se mueven sin alguna esperanza, los estimula el aspecto de algún asunto, cuya inconsistencia no reconoce su mente enanejada. De la misma forma, a cada uno de los que salen para aumentar el gentío, unos motivos superfluos y banales, los llevan de un lado a otro de la ciudad. Y aunque no tiene nada en qué trabajar, la salida del sol lo echa a la calle, y cuando ya, chocando contra los umbrales de incontables personas, ha saludado en vano a los encargados de los nombres. Rechazado por incontables personas, a ninguna de ellas se encuentra en casa con más dificultad que a sí mismo. De este defecto deriva ese vicio tan repulsivo, espiar y fisgonear lo público y lo secreto, y enterarse de muchas cosas que ni se cuentan impunemente ni se escuchan impunemente. Pienso que Demócrito secundaba esta opinión cuando empezaba así: quien quiera vivir tranquilamente, que no haga muchas cosas ni particular ni públicamente, refiriéndose desde luego a las superfluas. En efecto, si son necesarias, tanto particular como públicamente, no solo hay que hacer muchas, sino innumerables, mas cuando no nos reclama la obligación habitual, hemos de reducir nuestras actividades. En efecto, quien muchas cosas a menudo hace, el dominio sobre sí mismo se lo da a la suerte, con lo cual lo más conveniente es tener tratos en contadas ocasiones, y por lo demás, pensar siempre en ella y no prometerse nada de su lealtad. Me haré a la mar si no hay ningún imprevisto, y seré pretor si no hay ningún impedimento, y el negocio me saldrá bien si no hay ningún contratiempo. Por esto es por lo que decimos que al sabio no le sucede nada en contra de sus previsiones. No lo eximimos de los infortunios de los hombres, sino de sus errores, y tampoco le sale todo como ha querido, sino como lo ha pensado. Ahora bien, principalmente, ha pensado que algo puede oponerse a sus proyectos. En todo caso, es seguro que el dolor por un deseo frustrado alcanza más superficialmente al espíritu al que no le has garantizado un éxito sin excepción. También nos debemos hacer flexibles, para no encariñarnos demasiado con los objetivos que nos hemos fijado y pasar a aquellos a los que nos desvíe el azar, y tampoco asustarnos del cambio de intenciones o de actitud, con tal que no nos atrape la volubilidad, el vicio más contrario al sosiego. En efecto, también es seguro que resulta ansiosa y desdichada la obstinación, como que la suerte a menudo le arranca algo, y la volubilidad mucho más penosa, pues jamás se reprime. Ambos extremos son enemigos de la tranquilidad, tanto no poder cambiar nada
como no resistir nada. Sobre todo, el espíritu hay que retirarlo de todo lo externo hacia sí mismo, que confíe en sí mismo, que disfrute de sí mismo, que aprecie sus bienes, que se aleje cuanto pueda de los ajenos y se repliegue sobre sí mismo, que no acuse los daños, que se tome incluso la adversidad con benevolencia. Al notificarle un naufragio, nuestro Zenón, cuando oyó que todos sus bienes se habían hundido, dijo: «La suerte me ordena ser filósofo con menos impedimentos». Amenazaba al filósofo Teodoro, un tirano con la muerte, y además sin sepultura. «Tienes», le dijo, «motivos para sentirte satisfecho. Una mina de mi sangre está en tu poder. Ahora, en lo que se refiere a mi sepultura, qué inepto si piensas que me importa pudrirme sobre la tierra o bajo ella». Julio Cano, en verdad un gran hombre, cuya admiración ni siquiera le impide el hecho de que nació en nuestro siglo, tras discutir un buen rato con Gallo, cuando al marcharse le dijo a aquel Fálaris: «No te ilusiones con esperanzas infundadas. He dispuesto que seas ejecutado», contestó: «Te doy las gracias, príncipe excelente. Me pregunto qué tenía en la cabeza, pues se me ocurren muchas respuestas. Quiso ser ofensivo y mostrar qué terrible era una crueldad en la que la muerte constituía un favor. ¿O le reprochó su cotidiana demencia? Pues le daban las gracias tanto aquellos cuyos vástagos eran asesinados como aquellos cuyos bienes eran saqueados. ¿O lo aceptó encantado, como una liberación? En cualquier caso, contestó con espíritu firme. ¿Puede alguien objetar? Después de eso, Gallo podía disponer que viviera. Eso no se lo temió Cano. Era conocida la fiabilidad de Gallo en esa clase de órdenes. ¿Puedes creer que pasó los 10 días que faltaban para su ejecución sin ninguna inquietud? Parece imposible. ¿Qué cosas dijo aquel hombre? ¿Qué hizo? ¿Qué tranquilo se mantuvo? Estaba jugando a los bandidos, cuando el centurión que conducía la fila de los que iban a morir ordenó que se levantara él también. En cuanto lo llamaron, contó las piezas y dijo a su contrincante: «Mira que después de mi muerte no mientas diciendo que me has ganado». Entonces, señalando al centurión, le dijo: «Tú serás testigo de que le llevo una de ventaja. ¿Piensas tú que Cano jugó con aquel tablero? No, jugueteó». Apenados estaban sus amigos, que iban a perder un hombre tal. «¿Por qué?», les dijo, «¿estáis tristes? Vosotros os preguntáis si las almas son inmortales. Yo lo sabré pronto». Y no dejó de buscar la verdad hasta el final mismo, ni de someter a interrogatorio a su propia muerte. Lo acompañaba su filósofo, y ya no estaba lejos del montículo en que se ofrecía a diario sacrificio a César. «Nuestro Dios», Cano le dijo, «¿qué piensas ahora? ¿Cuáles son tus intenciones?» «Me he propuesto», repuso Cano, «observar en este instante fugacísimo si el espíritu percibe que se va». Y le prometió que si averiguaba algo, visitaría uno tras otro a sus amigos, y les indicaría cuál es la condición de las almas. He ahí la tranquilidad en plena tormenta. He ahí un espíritu digno de la eternidad, que invoca su destino como medio de demostrar la verdad, que, puesto en el último escalón, interrogará a su alma fugitiva y aprende cosas no solo hasta la muerte, sino incluso de la muerte misma. Nadie ha sido filósofo durante más tiempo. No se verá precipitadamente postergado este hombre grande y digno de ser mencionado con consideración. Te grabaremos en la memoria de todos, cabeza esclarecida, parte importante de las matanzas de Gallo. Pero no sirve de nada haber desechado los motivos de la aflicción particular, pues no pocas veces nos invade el odio al género humano. Cuando piensas, qué rara es la sinceridad, y qué ignoradas la inocencia y la lealtad, salvo en contadas ocasiones. Solo se interesa y te viene a la mente tanta cantidad de crímenes afortunados y las ganancias y las pérdidas del placer, odiosas por igual, y la ambición, que no se contiene dentro de sus límites, hasta tal punto que resplandece por medios infames. Tu ánimo se adentra en la noche, y como si se hubieran desgrajado las virtudes, que ni es posible aguardar, ni es útil poseer. Se hace la oscuridad. Así pues, hemos de tender a que todos los vicios del vulgo no nos parezcan odiosos, sino risibles, y a imitar a Demócrito antes que a Heráclito. Pues éste, cada vez que se presentaba en público, lloraba. Aquel reía. A éste, todo lo que hacemos le parecía una desgracia. A aquel, una estupidez. Hay que restarle importancia a todo y aguantarlo con una actitud optimista. Es más humano reírse de la vida que reconcomerse por ella.
Añade el hecho de que también merece más agradecimiento por parte del género humano quien lo toma a risa que quien lo lamenta. Aquel le deja alguna buena esperanza. Este, en cambio, deplora neciamente las cosas, que desconfía de que se puedan corregir, y para quien contempla todo en conjunto, demuestra más grandeza de espíritu el que no contiene su risa que el que no contiene sus lágrimas. Dado que remueve un sentimiento muy superficial del espíritu, y entre tanto decorado, nada considera importante, nada grave, ni siquiera lamentable, que cada cual se plantee, una por una, las razones por las que estamos contentos y tristes, y se percatará de que es cierto lo que Bion dijo, que todos los actos de los hombres son muy semejantes en sus comienzos, y que su vida no es más sagrada o más seria que la de un feto, que ellos, como han nacido de la nada, se ven reducidos a la nada. Pero es preferible aceptar las costumbres generales y los defectos de los hombres con calma, sin caer en la risa ni en las lágrimas. En efecto, atormentarse con las desgracias ajenas es una angustia interminable. Disfrutar con las desgracias ajenas, un placer inhumano. Tal como es una compasión inútil, llorar y componer un gesto grave, porque alguien lleva a enterrar a su hijo. También en las desgracias propias, conviene comportarse de modo que des al dolor tanto como pide la naturaleza, no la costumbre, pues los más derraman lágrimas para mostrarlas y tienen los ojos secos en las ocasiones en que les falta un espectador, juzgando vergonzoso no llorar cuando todos lo hacen. Tan profundamente ha arraigado en ellos este defecto, depender de la opinión ajena, que incluso la cosa más natural, el dolor, llega a la simulación. A continuación, viene la parte que suele, no sin razón, apenar y producir inquietud. Cuando el final de los hombres buenos es malo, cuando Sócrates se ve forzado a morir en la cárcel, Rutilio a vivir en el destierro, Pompeyo y Cicerón a ofrecer el cuello a clientes suyos, Catón, viva imagen de las virtudes, a propagar su nombre y a la vez el de la República, arrojándose sobre su espada. Es inevitable atormentarse viendo a la suerte pagando unos premios tan poco equitativos. ¿Y qué se puede esperar entonces cada cual, cuando ve que los mejores sufren lo peor? ¿Qué hay, pues? Mira cómo cada uno de ellos lo soportó, y si fueron fuertes, añorarlos con su misma actitud. Si fueron a su perdición, como mujeres y cobardemente, no se perdió nada. O son dignos de que su valor te agrade, o indignos de que se añore su cobardía. ¿Qué hay, pues, más vergonzoso que el que los más grandes hombres, muriendo valientemente, nos hagan medrosos? Alabemos siempre el digno de alabanza, y digamos, tanto más fuerte, tanto más feliz. Te has zafado de todos los infortunios, la envidia, la enfermedad. Has salido de la prisión. No has parecido tú a los dioses digno de un mal destino, sino indigno de que la suerte tuviera algún poder sobre ti. A los que se escabullen y en plena muerte clavan sus miradas en la vida, hay que echarles mano. No lloraré a nadie que esté contento, a nadie que esté llorando. Aquel, precisamente, ha enjugado mis lágrimas. Este, con sus lágrimas, ha logrado no ser digno de otras. ¿Voy yo a llorar a Hércules porque se quema vivo? ¿O a Régulo porque se ve atravesado por tantos clavos? ¿O a Catón porque se hieren sus propias heridas? Todos ellos, con poco gasto de tiempo, descubrieron cómo hacerse eternos y alcanzaron la inmortalidad muriendo. Es motivo de preocupaciones nada trivial también si te acicalas exageradamente y a nadie te muestras con naturalidad, como es la vida de muchos, fingida, dispuesta para ostentarla, pues uno se atormenta con la cotidiana observación de su persona y tiene miedo de que le sorprendan con otro aspecto del que suele. Y nunca nos libramos de esta inquietud, desde el momento en que pensamos que nos valoran cada vez que nos ven. En efecto, sobrevienen muchas circunstancias que nos desnudan contra nuestra voluntad. Y aunque tenga éxito tanto esmero de uno mismo, no es una vida amena o sosegada, la de los que siempre viven tras de una máscara. Por el contrario, cuánto placer entraña la sencillez sincera y carente de adornos, que no tapa nada con su conducta. También esta vida, sin embargo, corre el riesgo del menosprecio. Si todo a todos está patente, pues hay quienes aborrecen todo cuando han contemplado bien de cerca. Pero tampoco tiene la virtud peligro de desacreditarse, ofreciéndose a las miradas
y es preferible ser menospreciado por tu sencillez que atormentado por una perpetua simulación. Pongámosle, sin embargo, un límite. Es muy distinto que vivas sencillamente o descuidadamente. También hay que retirarse a solas con frecuencia, pues el trato con desiguales descompone lo que estaba bien ordenado y reaviva las pasiones, e irrita todo lo que está débil y no del todo curado en el espíritu. De todos modos, hay que mezclarlas y alternarlas, la soledad y la multitud. Aquella nos infundirá añoranza de las personas, esta de nosotros, y una será el remedio de otra. El odio a la turba lo sanará la soledad, el tedio de la soledad, la turba. Y tampoco hay que mantener regularmente la mente con la misma tensión, sino hay que incitarla a los esparcimientos. Sócrates no se ruborizaba por jugar con niños. Catón relajaba con el vino su espíritu cansado de la gestión pública. Y Escipión, aquel cuerpo suyo honrado con el triunfo y marcial, lo movía cadenciosamente, sin contorsionarse lánguidamente, como tiene ahora por costumbre quienes incluso en sus andares se contonean más allá de la blandura mujeril, sino como aquellos hombres de antes, en momentos de diversión y de fiesta, solían danzar de forma viril, sin sufrir deshonra, aunque fueran contemplados por sus enemigos. Hay que dar un desahogo a los espíritus. Tras descansar, se levantan más dispuestos y más vivaces. Igual que no hay que exigir demasiado los campos fértiles, pues pronto los agotará su fecundidad, nunca interrumpida. Así, el continuo esfuerzo quebrantará el ímpetu de los espíritus. Recuperarán sus energías relajándose y reposando un poco. De la asiduidad de los esfuerzos nace una especie de embotamiento y lasitud en los espíritus. Y la afición de los hombres no tendería tanto al esparcimiento si la diversión y el juego no entrañaran un cierto placer natural. Su práctica frecuente privará a los espíritus de toda su ponderación y toda su fuerza. En efecto, el sueño también es necesario para recuperarse, pero si lo haces durar día y noche, será como la muerte. Es muy diferente desahogarte un tanto a disiparte. Los legisladores instituyeron días festivos para que los hombres se vieran forzados oficialmente a la diversión, como si intercalara entre las tareas una pausa necesaria, y algunos grandes varones, como ya he dicho, se tomaban vacaciones cada mes unos determinados días. Otros no dejaban de repartir cada día entre el ocio y las preocupaciones. Así recordamos al gran orador, Asinio Polión, al que ningún asunto retuvo pasada la 10ª. Ni siquiera leía cartas después de esa hora, no fuera a surgir alguna nueva preocupación, pero con esas 2 horas se quitaba el cansancio de todo el día. Algunos recobraban fuerzas al mediodía y diferían para las horas de la tarde las tareas más livianas. Nuestros antepasados también prohibían que se abriera un debate nuevo en el Senado después de la hora 10ª. El soldado alterna sus guardias y quedan libres de servicio las noches de los que regresan de una expedición. Hay que ser indulgente con el espíritu y concederle de cuando en cuando un ocio que haga las veces del alimento y las energías. Y pasear caminando campo a través para que con el aire libre, respirando en abundancia, el espíritu se engrandezca y se eleve. En algunas ocasiones, un recorrido en vehículo y un viaje y un cambio de lugar nos darán vigor y ganas de comer y de beber más largamente. No pocas veces hay que llegar incluso a la embriaguez, no como para ahogarnos, sino para apaciguarnos, pues borra las preocupaciones y remueve a fondo el espíritu y remedia la tristeza, así como algunas enfermedades, y liber se llama así no por la licenciosidad de la lengua, sino porque libera el espíritu de la esclavitud de las preocupaciones y lo sostiene y reanima, y lo hace más atrevido para cualquier empresa. Pero lo mismo en el vino que en la libertad, es saludable la moderación. ¿Creen que Solón y Arcesilao se dieron a la bebida? A Catón le echan en cara su embriaguez. Quien quiera que se lo eche en cara, más fácilmente hará honroso el defecto que indecente a Catón. Pero tampoco hay que hacerlo a menudo, para que el espíritu no adquiera una mala costumbre, y de todos modos, a veces hay que llevarlo a la euforia y a la libertad, y deponer por unos instantes la triste sobriedad. En efecto, si creemos al poeta griego, a veces también perder el juicio es agradable. O a Platón, en balde llama a las puertas de la poesía el que es dueño de sí. O a Aristóteles, no ha habido ningún gran talento sin una mezcla de locura. No es posible decir algo extraordinario
y por encima de los demás, a no ser un espíritu exaltado. Cuando ha menospreciado lo vulgar y corriente, y siguiendo un instinto sagrado, se ha elevado hasta lo sublime. Entonces, por fin ha cantado algo realmente extraordinario con su boca mortal. No puede alcanzar nada excelso, y puesto en su lugar escarpado, mientras esté en sus cabales. Conviene que se salga de lo habitual y se haga notar, y muerda las bridas, y arrastre consigo a su conductor, y lo lleve a donde habría temido remontarse por sí solo. Aquí tienes, queridísimo sereno, cuáles cosas pueden favorecer la tranquilidad, cuáles restablecerla, cuáles resistir a los vicios cuando intentan infiltrarse. Sábete, sin embargo, que nada de esto es suficientemente eficaz para quienes quieren conservar este bien tan frágil, si un cuidado atento y constante no envuelve al espíritu propenso a desfallecer.